satisfecho con la respuesta o No, te falta? no, porque yo le hacía un planteo en realidad que sale del propio informe del INED, ¿no? Que hay niños cautivos en los centros de educación crítico y hay docentes que eligen a dónde ir y nunca eligen las situaciones críticas, los mejores docentes. Entonces, el rehén es el que termina siendo el niño. El niño y el más débil socioeconómicamente. Sí, eso es lo perverso del sistema. Sí, sí, es un sistema que reproduce y genera desigualdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero eso lo viene estudiando el INED, lo vienen mostrando los resultados de la prueba PISA, como tú decías, de hace mucho tiempo. Por eso yo mencionaba que no es por cargarle responsabilidad. La culpa la tiene el sindicato, no. Pero el sindicato o los sindicatos de la enseñanza, porque son varios, deberían estar preocupados por esta situación. Deberían estar denunciándola un día sí y otro día también. Y yo no los escucho. A ver. Estás medio sordo porque la realidad es que sí lo han hecho y de hecho han presentado propuestas porque lo que tiene que ver con poner a los estudiantes, a los chiquilines, como foco de lo que tiene que cambiarse en la educación, lo han planteado muchísimas veces. De hecho, Fernando, que hoy no está más al frente de la federación, ha planteado muchísimas veces la problemática de la pobreza infantil y de los niños que no comen y el desarrollo de su cerebro en cuanto al que sí come bien. Y, bueno, un montón de cosas que te recomiendo que busques. ¿Estaban dispuestos a ir a hacerse cargo de los centros que más requerían? Se han planteado en realidad propuestas. Yo capaz que algún matiz, sacando el tema del foco de los sindicatos, porque si los sindicatos tuvieran los superpoderes que dice Fernando, no sé, gobernarían los sindicatos y no tendríamos políticos. Creo que lo más fácil es que los políticos quitan su responsabilidad o delegan la responsabilidad de lo que no tienen la capacidad de hacer. No, es tan fácil como que los políticos no tienen la capacidad de resolver y responsabilizan a los sindicatos o a los trabajadores cuando no son los sindicatos. Es la más fácil. Pero yo en realidad algunas cosas, porque defienden solo sus intereses por lo que planteaba el corporativos. invitado, porque no quiero hacer un monólogo solo con Fernando, que me preocupa en realidad, porque se habla de los cambios de la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración tiene un buen tiempo vigente, más allá del referéndum, y en realidad se habla de que gracias a la ley de urgente consideración se van a poder hacer cosas, se van a poder hacer, pero la realidad es que no las vemos hechas y ya vamos camino al segundo año de la ley de urgente consideración. Entonces, me parece que se le pone una carga a la ley de urgente consideración que va a resolver todo. No sé cuándo lo va a resolver, porque en 2 años termina este periodo de gobierno y hay cosas que por lo menos, sí, el último año en realidad, no veo ese camino al cambio. Veo todos titulares, pero no veo todos los titulares, pero no veo lo que se ha hecho en este proceso de cambiar estas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el otro día escuchaba lo que tiene que ver con que se decía que se creaban centros, por ejemplo, para estudiantes con TEA, ¿no? Algo que más allá del mundo sindical también. Está probado que lo peor que podemos hacer es crear centros que solamente tengan a personas con esta condición, sino que lo mejor es, como lo que decía Fernando, en cuanto a las personas de contexto crítico, de poder llevarlas a otro lugar, no llevarlas a otro lugar, sino mezclar, integrar alumnos de distintos contextos. También está probado que a la mayoría de las personas que tienen TEA de alto rendimiento, lo mejor que podemos hacer es integrarlas. Entonces, no hay un programa de cómo integrar, de cómo formar al docente para que pueda hacer esta integración y esta adaptación de programas, pero se celebra, por ejemplo, el hecho de que se creen centros específicos. Capaz que políticamente se evalúa como súper positivo, pero va en contra de las necesidades de esta población, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que veo que hay mucho titular y mucha necesidad de lanzar noticias o cambios que creo que no repercuten en la mejora de la educación y se carga muchísimo sobre el docente. Porque yo me pregunto, estos docentes que están mejor calificados, muchos de ellos porque tienen muchísima antigüedad, no sé si son mejores o peores docentes. Tienen antigüedad. La antigüedad no significa que seas mejor o peor. Yo me pregunto, ¿la solución sería que los que tienen mayor antigüedad, que nunca trabajaron en contexto crítico, como tienen la mejor calificación por antigüedad, los llevemos a centros de contexto crítico? Yo no sé si en realidad eso mejora. Me gustaría separar en 2 partes de todo lo que planteaste. Esto último es bien específico, pero arranquemos por lo primero, la SIDA. Sí, no nos tenemos que olvidar que en marzo del 2020 en el mundo y en Uruguay estalló la pandemia. Entonces, cuando tú decías la LUC está vigente en un contexto del país que especialmente le generó
una situación adversa al funcionamiento del sistema educativo. Estamos hablando de fortalecimiento de los centros, de centros que funcionaban en una especie de imprevisión e incertidumbre cotidiana, porque uno no sabía si el compañero o uno mismo estaba con COVID, el grupo iba a pasar 40 días, o su docente, o sea, la verdad me parece que evaluar la vigencia de la LUC tomando como referencia estos 2 años... O los no cambios concretos, digamos, creo que es claro, lo que se planteaba, ¿no? Digo, yo creo que yo, la verdad, mirando la parte llena del vaso, digo lo contrario. Para la emergencia que tuvieron que enfrentar las autoridades educativas, que todos los días estaban teniendo que resolver situaciones imprevistas, dificultades, formas de funcionamiento que no eran las habituales en el sistema educativo, de cualquier manera la agenda de cambios estuvo y se avanzó lo que en mi opinión se pudo avanzar. Y hay un cambio que en mi opinión fue muy bueno y que se implementó en cuanto se pudo. El sistema, como yo diría, el 90% de los sistemas educativos en el mundo funciona con directores generales y no con 3 consejos. O sea, la educación media, la educación técnica, la educación primaria, dependen en todo el mundo de un director que después tiene sus equipos. En el Uruguay teníamos una tradición de colegiado en ese formato de gobierno. Yo no quiero volver a discutir la LUC, pero tampoco quiero dejar pasar de que no se hicieron cambios o no se ven los resultados de los cambios, porque me parece que no mirar la realidad de estos 2 años del Uruguay. Otra de las preguntas que o de las reflexiones de Valeria, la concreta es, ¿qué garantizaría, cuál es el criterio para advertir quién sería el mejor docente? ¿El de mayor antigüedad o cómo? Porque tal vez, creo que la cosa pasa por el criterio, ¿no? ¿Qué hace a un mejor docente? Yo creo que la clave es la práctica educativa y que es muy complicada de verla, además cuando uno los visita muy esporádicamente. En mi opinión, y acá estoy hablando a título absolutamente personal, la evaluación tiene que ser mucho más, también de los docentes, una instancia del propio centro y del director del centro. Bien. Hoy en educación secundaria, por ejemplo, el 70% de la evaluación recae en el inspector. Y el inspector visita muy esporádicamente, a veces una vez al año, a veces con menos, porque hay pocos inspectores, a los docentes. Entonces, el que evalúa el 30% es el que lo está viendo todos los días. Entonces, eso hay que cambiarlo. El que puede ver la práctica educativa, el que puede preguntarle a los estudiantes cómo se están sintiendo en clase. El que puede preguntarle al docente qué dificultades está teniendo y qué está mejorando o no mejorando es el director. Bien. Tenemos más... Ay, nos tenemos que ir. Bueno, la última. ¿Usted está convencido que, aunque no es su frase ni de su partido, aquello de cambiar el ADN de la educación, está al menos esbozado en la LUC? Sí. No, mucho más que en la LUC. ¿Dónde? La LUC genera las condiciones. Hay 2 documentos más. El Plan de Política Educativa Nacional del Ministerio de Educación, que fue elaborado con una participación muy fuerte de la ANEP, y el Plan Quinquenal de la ANEP. Si uno mira todo, ojalá que la ANEP pueda hacer buena parte de lo que se propuso en el Plan Quinquenal, porque sería un cambio en la buena dirección de muchos de los problemas que estamos planteando. ¿EDUI 21 está aportó? EDUI 21... también es una lectura, no es la lectura del INED, es mi lectura absolutamente personal. Yo creo que este plan quinquenal de la ANEP y el plan de política educativa nacional le debe mucho a EDUI 21. Bien. Seguramente no hay cosas de EDUI 21 que no están, pero hay muchas que están en el plan que son gracias a EDUI 21. Javier García, entonces, presidente del INED, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y a ustedes en casa, como siempre, por estar del otro lado. Hasta mañana. Entre el olvido y la memoria
la nieve y el sudor.